Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio del Bolso de Soraya aquí en Bipartidismo Stream para hablar de uno de los temas que seguramente de forma indirecta más afectan a los españoles en estos momentos. Y es que a ese bipartidismo que tanto criticamos a través de este medio de comunicación, ahora le ha dado por hacer la vida imposible a todos los sectores, es decir, ya no hablamos de un sector concreto como puede ser el del campo que tanto denunciamos a través de ese Pacto Verde, o a los barrios más humildes que también están sufriendo las consecuencias de la inmigración masiva. Ahora hablamos de una novedad que se ha inventado el bipartidismo, que ha llegado a Bruselas y también se está aplicando en España de una forma bastante más contundente de lo esperado, que es la tasa de basuras. Y a eso se suma también otra problemática que está yendo a más, y es que cada vez son más las calles de España que están aplicando esas zonas de bajas emisiones que obligan a miles, por no decir millones de españoles a tener que adaptarse a esta nueva realidad por ese supuesto combate contra el cambio climático y tener que comprarse coches de última generación, coches híbridos que resultan definitivamente ser más contaminantes y también más peligrosos. De hecho, ya se está hablando de que algunos parkings no están permitiendo su entrada ya que resultan peligrosos por temas de incendios u otras consecuencias. Y para ello voy a hablar con los mejores invitados que en breves voy a presentar, porque creo que es muy importante hacer mención a que hace escasos días Vox llevó a cabo una ofensiva sin precedentes, y es que ha logrado tumbar la zona de bajas emisiones en la ciudad de Valencia y además ha anunciado medidas judiciales, tiene a su equipo jurídico trabajando en todas las regiones de España en las que tienen presencia para tumbarlas todas en el país, algo que no se ha hecho a través de ningún movimiento, a través de ningún partido político en este país, y que por lo tanto puede ser trascendental para que los millones de españoles que se están viendo perjudicados puedan de una vez por todas volver a lo que tuvieron en el pasado y conducir sus coches por la calle sin el riesgo de ser multados u otro tipo de consecuencias. Y es que hay que recordar que hace algunos años Vox ya logró que la Comunidad de Madrid se viese obligada a derogar esa ley, ese Madrid central de que también hablaremos del señor Almeida, que prometió derogar, y sin embargo la comunidad, el Partido Popular, en vez de aceptarlo, lo que decidió es recurrirlo, algo que de momento no hemos conocido la sentencia definitiva, pero está en ello, ¿no? Creo que de todo esto tenemos que hablar. Recuerden, en estos momentos un dato relevante: hasta el 97% de las multas que se están imponiendo en la Comunidad de Madrid acaban sin ser pagadas, ya que la propia justicia las tumba. Hay muchísimos vacíos legales. También vamos a hablar con el director de comunicación de una asociación que se está encargando de ayudar a todos los que no quieren rendir pleitesía a este sistema y quieren esquivar todo este tipo de sanciones, pero me gustaría ya ir presentando a los protagonistas de la jornada de hoy, del episodio de hoy, empezando por mi izquierda, Rebeca Crespo, conocida en el canal, bienvenida, periodista en La Gaceta, en Bipartidismo Stream, en Periodista Digital. Un placer tenerte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un placer, como siempre, estar aquí en Bipartidismo Stream. Me alegro de que estés con nosotros. También contamos con Isabel Pérez Moñino, una de las personas que también más está dando la cara para hacer frente a esta nueva ofensiva que, pese a que quieren vendernos que siempre viene del Partido Socialista, también acaba estando el Partido Popular detrás de ella e incluso acaba siendo quien la aplica con más dureza, ¿no? Cosa que estamos viendo también con otras medidas, tanto por parte de Isabel Díaz Ayuso como por parte del señor José Luis Martínez Almeida. Bienvenida, es un placer tenerte con nosotros, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por estar aquí para hablar de libertad, ¿no? Que es tan importante, y frente a esas agendas globalistas nosotros defendemos pues más agenda para los españoles. Y también tenemos a Ignacio de Oces, que si no me equivoco debuta hoy con nosotros, diputado de la formación soberanista, diputado de Vox, también una de las personas que también mejor conoce, ¿no?, a nivel judicial cómo se puede hacer frente a todo este tipo de medidas tan, diría yo, clasistas incluso, ¿no?, porque están afectando a los más humildes. Al final se les está sometiendo a ellos, ¿no?, a todas estas imposiciones provenientes de Bruselas y aplicadas en este país. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias a ti, Unai, por invitarme. Para mí es un honor, un privilegio estar aquí con vosotros, de verdad. Muchas gracias. Bueno, oye, no sé si os parece que antes de que empecemos a entrar de lleno en este asunto, y me gustaría empezar por la parte de las zonas de bajas emisiones y esa ofensiva que habéis llevado a cabo desde la formación Vox, que presentasteis el otro día junto a Jorge Buxadé, junto a José Antonio Fuster y otros líderes de la formación nacional, viésemos ese vídeo que ya se ha convertido prácticamente en un meme, ¿no?, de José Luis Martínez Almeida diciendo a todos los madrileños en la campaña electoral que con él se acababa Madrid Central, ¿no?, algo que utilizó para atacar a Manuela Carmena y que sin embargo él acabó incluso endureciendo, recuerden. Bueno, aquí lo tenéis.
132 días, solo 132 ya. Llevamos la cuenta atrás. Y ayer lo dije ya en una entrevista entre Madrid, cuáles iban a ser las prioridades. En primer lugar, se acabó Madrid Central. Se acabó ese experimento fracasado por parte de Manuela Carmena y su equipo de gobierno. Bueno, ahí teníamos a José Luis Martínez Almeida, ¿no? Se acabó Madrid Central. Es cierto que él lo cambió, pero es que los cambios que hizo han sido incluso peores para los madrileños porque seguimos con la situación caótica a nivel de tráfico que se vivía hace algunos años en la capital y, sin embargo, también el nivel de multas ha incrementado hasta tal punto que la comunidad recauda en torno a 500 millones al año, ¿no, Isabel? Bueno, 1 millón de euros al día, dicen algunas noticias, que es una barbaridad. Y es que es verdad que la imposición de las zonas de bajas emisiones al final es terrorismo climático de los de arriba contra las clases pues más desfavorecidas, ¿no? Contra las clases trabajadoras, que son las que no pueden cambiar su coche de toda la vida, contra los autónomos que no pueden acceder a los negocios y a sus servicios en Madrid y en otros municipios de la Comunidad de Madrid donde se están imponiendo estas zonas de bajas emisiones. Todos los municipios de más de 50.000 habitantes ya han aprobado y están aprobando esas ordenanzas que limitan derechos y libertades de todos los madrileños, de todos los españoles, y que además pues, es un foco de recaudación para estos ayuntamientos, que es en esencia lo que quieren hacer, meter la mano en los bolsillos y limitar la libertad, especialmente de las clases trabajadoras. Y frente a esto nosotros nos hemos opuesto en Bruselas, nos hemos opuesto en el Congreso, nos hemos opuesto allí donde hemos tenido oportunidad. Y vemos a políticos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, que están entregados a la causa, están entregados a estas políticas de fanatismo climático. Nos decía el consejero de Ayuso que la Agenda 2030 era como la Declaración de los Derechos Humanos. Esto lo ha dicho en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Están reivindicando estas agendas que, como digo, perjudican a las personas pues, que menos recursos tienen y que no pueden acceder a un coche eléctrico. Es gracioso porque siempre se habla de que hay varias vertientes dentro del Partido Popular y quieren vender, imagino que para intentar llegar a más gente, que tienen una ala más moderada, que podría quizás ser, según se vende a través de los medios, la de la Comunidad de Madrid. Luego tienen quizás una ala más progresista, yo creo que representada por María Guardiola, pero sin embargo algo en lo que comulgan todos los líderes populares es en rendir pleitesía a esa Agenda 2030 que tanto daño nos hace. También recuerdo al señor Margallo, eurodiputado, diciendo aquello de que era comparable al Evangelio, ¿no? Ya no solo una calumnia, sino una auténtica barbaridad. Ignacio, me resulta curioso también ver cómo el Partido Popular siempre sigue la misma estrategia de señalar con el dedo al Partido Socialista, cuando realmente muchas de estas normativas, en concreto la de las zonas de bajas emisiones, son provenientes de Europa. No sé si podrías hacernos un análisis de hasta qué punto esto es cierto, porque sin embargo sí que hemos visto a otros líderes a nivel mundial, como es el señor Macron en Francia, derogarlas, ya que partidos como el de Le Pen han presionado para ello. Es tal cual dices, pero antes, si me dejas, sí que me gustaría hacer un apunte sobre lo de José Luis Martínez Almeida, porque hay que recordar que esa campaña electoral, el eje central de Almeida fue precisamente acabar con Madrid Central. Fue su programa electoral, pero no como un punto más, es que fue el eje vertebrador de toda esa campaña electoral. Es decir, una estafa total y completa a todos los madrileños, y creo que hay que recordarlo hoy, porque vemos normalmente que el Partido Popular estafa porque promete unas cosas en campaña y luego, cuando llega al poder, hace totalmente lo contrario. Es decir, sus políticas son totalmente dispares. Ahora estamos viendo a un Partido Popular que incluso cambia por días, digo, en estos precisos momentos. Contestando a tu pregunta, Unai, es que es tal cual así. Es que hay una serie de normativas que vienen diseñadas directamente en Bruselas, que son pactadas por el Partido Socialista y por el Partido Popular. En concreto, la de zonas de bajas emisiones se establece en una directiva del año 2008 y era comisario Duray Barroso, del Partido Popular Europeo. Fue quien la aprobó con el Partido Socialista. Y ahí fue cuando se aprobó dicha directiva, que luego ha tenido otras normativas de desarrollo y se traslada a España una ley, que es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que es una ley del año 21, que es la Ley 7/2021. Y en esa ley se estipula que tienen que implementarse las zonas de bajas emisiones en España. Bueno, pues solo Vox presentó enmienda de totalidad. Enmienda de totalidad es un rechazo total y absoluto a ese proyecto de ley. Y lo planteamos. ¿Qué votó el Partido Popular y el Partido Socialista? Juntos. Que no. Es decir, no quisieron apoyar la tesis de Vox de acabar, es decir, que no se implementaran en España zonas de bajas emisiones. Luego en el Senado también planteamos un veto, es decir, una enmienda de totalidad, pero en el lenguaje del Senado. Y el Partido Popular y el Partido Socialista votaron que no a la enmienda de totalidad, en este caso veto, de Vox.
Y luego, al texto final de la ley, Vox, por supuesto, votó que no, y el Partido Popular se abstuvo aquí. Aquí ya se abstuvo. Pero tenían ya cocinado en Bruselas. Claro. Y aquí lo han ejecutado. Y no han tenido ningún problema en todos los ayuntamientos en implementar las zonas de bajas emisiones. Y ha sido solamente Vox el que ha hecho una oposición total y frontal precisamente a esas políticas, primero porque lo llevamos en nuestro programa electoral, también porque es un compromiso férreo por parte de Vox y, por supuesto, hemos hecho todo lo posible para limitar todas las zonas de bajas emisiones. Y ahora, como muy bien el otro día dijeron los portavoces nacionales, lo que queremos es que no se aplique ninguna zona de bajas emisiones y, sobre todo, que ninguna zona de bajas emisiones, en caso de haberse implementado, pueda sancionar a los españoles. Y, por supuesto, si ese plan de zonas de bajas emisiones hay que revocarlo y devolver todas las multas impuestas durante esos años. Ese es el planteamiento de Vox. Sí, porque al final también muchas veces da la sensación de que a la gente, viendo noticias, ¿no?, de que hay ciudades en las que se consigue que multas sean finalmente corregidas y que las personas no se vean obligadas a pagar, muchas personas que quizás reciben una multa tienen dudas, ¿no?, de qué hacer. ¿La pagamos? ¿No la pagamos? Y a mí me resulta una medida, no sé cómo lo ves tú, Rebeca, en el fondo, que guarda un clasismo de quienes supuestamente pretenden o dicen defender al pueblo, sobre todo quizás la izquierda, brutal, porque al final vemos como, así como países como Francia, donde sí que se ve la Francia insumisa, que tiene 1000 defectos, pero sí que es cierto que por lo menos en esto ha estado de acuerdo con Le Pen y han conseguido, gracias a la mayoría que no tiene Macron, derogarla. Aquí vemos a todo el arco parlamentario, quitando a Vox, desde la extrema izquierda hasta el Partido Popular, defendiendo este tipo de medidas que en el fondo siempre perjudican a los mismos, ¿no?, a quienes quizás no tienen la capacidad adquisitiva para comprarse un vehículo de nueva generación y se ven obligados a heredar el coche de sus padres o de sus abuelos. Bueno, es que esto ya lo hemos comentado en este programa en otras ocasiones, que el Partido Popular no hace más que demostrar que no les importa nada el pueblo, ¿no? Al final no les importa para nada la clase media o la clase baja, la clase trabajadora. Eso es algo que dejan cada vez más evidente. Fíjate que veíamos esas imágenes de Almeida, ¿no?, hablando de esa cuenta atrás, que es que hay que recordar que hizo hasta una cuenta atrás, que esto ya es que me tengo que reír por, en fin, una cuenta atrás diciendo que iba a acabar con Madrid Central. Con Carmena no podías entrar en el centro de la ciudad, pero es que con Almeida no puedes entrar a tu barrio. O sea, básicamente es que lo ha agravado todo muchísimo más. Y además, pasando por encima, como ha dicho la justicia, de las personas más vulnerables, aquellas que no pueden comprarse un vehículo. Esta ley afecta a los trabajadores, a personas empadronadas en esos barrios que no pueden acceder a partir de enero, cuando se va a aplicar ya la totalidad, ¿no?, de esta normativa, que viven en esos barrios que no van a poder acceder con sus vehículos, incluso a personas discapacitadas. O sea, fíjate lo que implica también. Si una persona ya es vulnerable por el hecho de que no pueda comprarse un vehículo porque a lo mejor no tiene el dinero para hacerlo, además, esas personas discapacitadas que tienen que hacer una inversión extra en un vehículo adaptado, tampoco hay ningún tipo de excepción para ellos. No hay excepciones para nadie. Y cuando les preguntas al Partido Popular respecto a este tema, yo como periodista que les he preguntado alguna vez de, oigan, pero no iban a acabar con Madrid Central, y siempre te repiten lo mismo, ¿no? Lo de, no, es que la Unión Europea nos obliga, ¿no? La Unión Europea nos obliga. Bueno, la Unión Europea sois vosotros, ¿no? Para empezar, sois vosotros. O sea, la Unión Europea son ellos, eso es evidente. Pero es que, además de eso, la Unión Europea, como estaba contando Ignacio, sí que a lo que obligó es a que en las ciudades se mantenga una cierta calidad de aire. Pero no dice específicamente qué medidas hay que aplicar para que esa calidad de aire se respete o no. Es decir, lo de las zonas de bajas emisiones ya fue una idea del Gobierno nacional, y lo de las multas es una idea particular, en este caso, del Partido Popular y del Ayuntamiento de Madrid, en el caso en el que nos estamos refiriendo de Madrid Central. Ahora que la justicia ha tirado para atrás ese Madrid Central y que pues está esperando ese recurso, ¿no?, y lo que diga el Supremo al respecto, el Partido Popular sigue con las multas. O sea, sigue insistiendo con las multas. Lo que yo creo que queda claro, además con la tasa de basuras, que luego hablaremos de ello, es que es una herramienta recaudatoria. O sea, no tiene ningún motivo medioambiental, ningún objetivo medioambiental. Es una herramienta recaudatoria. Lo que pasa es que en el Partido Popular insisten siempre en, no, es que nos importa mucho el medio ambiente. Bueno, pues como nos importa mucho el medio ambiente, vamos a implantar zonas de bajas emisiones y vamos a freír a impuestos a todo el mundo. Como nos importa el medio ambiente, vamos a arrasar con olivos y vamos a poner placas solares. Como nos importa el medio ambiente, o sea, así podríamos seguir, claro, etcétera, etcétera, etcétera. Al final es un negocio que simplemente tiene un afán recaudatorio. Fíjate, esto me recuerda un poco, es como lo de las bolsas de basura, ¿no?, de plástico, que al principio no puedes usar bolsas de basura, ¿no?, pero te siguen dando la bolsa de basura si pagas por ella, ¿no? O sea, es un poco, funciona así. O sea, solo tiene un
objetivo recaudatorio y ya está. Y seguir afectando a las personas más vulnerables, que son las que no pueden comprarse un vehículo de esas características. Sí, al final yo creo que es algo muy típico de los países socialistas, que cuando peor está la situación del pueblo, más le fríes a impuestos, ¿no? Lo que pasa es que en esta Europa woke en la que nos hemos convertido, encima te lo intentan envolver en una especie de papel bonito, en el cual encima hacen que tú te sientas activista porque estás salvando el mundo. Estás salvando el mundo, en este caso concreto, con el tema de las bajas emisiones, viéndote obligado a comprar coches eléctricos o coches híbridos con chips diseñados en el país más contaminante del mundo, que es China, que diseña el 80% de chips de este tipo de vehículos a nivel mundial. Es decir, resulta todo delirante. Igual que el ejemplo que has puesto de las bolsas de basura, que al principio también, oye, qué malo es el plástico, ¿no? Vamos a empezar a hacerlo todo con cartón, pero, oye, yo te doy la opción de tener plástico, eso sí, empiezas pagando 5 céntimos y ahora ya está por 15. Y va a seguir subiendo así con todo. Es bastante delirante. Me gustaría incidir mucho en esa iniciativa de Vox, vosotros que la conocéis de primera mano. Antes, si os parece, me gustaría también que viésemos cómo José Antonio Fuster, portavoz nacional, anunciaba hace escasos días que la formación había conseguido derogar de una vez por todas esa zona de bajas emisiones en una de las ciudades más importantes del país, que es Valencia, y también preguntaros por cuál es la idea del partido de cara a poder replicarlo en otros lugares en los que se sigue aplicando y la gente está harta, porque también acompañaremos esto de imágenes de manifestaciones que se están dando en lugares como Granada. Bueno, les informo de que hoy, hace 1 hora y media, Vox ha tumbado la zona de bajas emisiones en Valencia. Solo el Partido Popular ha votado a favor. Durante mucho tiempo, meses, tratamos de negociar con el Partido Popular para que aceptaran no multar a los valencianos, pero se negaron. Y tanto se han negado que hoy mismo el Partido Popular ha ofrecido a la izquierda ampliar el perímetro de la zona de bajas emisiones a cambio de su abstención y de que, por tanto, se aprobara. Ahí, una vez más, se ve lo que es y lo que quiere el Partido Popular. Les doy las gracias por estar en esta rueda de prensa en la que vamos a hablar precisamente de estas maniobras y de estas políticas de fanatismo climático que afectan a los dos grandes partidos, al bipartidismo, y algunos de sus aliados y secuaces. Bueno, veíamos ahí a José Antonio Fuster. Isabel, tú estabas presente también en esa comparecencia que hicisteis los portavoces nacionales del partido. Yo imagino que no será algo sencillo, pero con lo que se ha visto en Valencia sí que parece algo posible, ¿no? Y me hace gracia, ¿no? Porque mientras muchos hablan, sobre todo ahora que el Partido Popular seguramente esté más nervioso que nunca por lo que se ve en las encuestas, en las que Moreno Bonilla por primera vez está perdiendo esa mayoría, en las que María Guardiola se ve también con una caída importante, Vox sigue haciendo. Y esto es algo que seguramente los españoles valoran. De hecho, a mí me ha sorprendido la acogida que ha tenido este movimiento en Valencia y no quiero imaginar también la repercusión que puede tener si se consigue acabar haciendo a nivel nacional, que no sé si es vuestro objetivo final. Bueno, llevamos demasiados años donde se está anteponiendo la ideología al rigor científico y al rigor técnico. Yo he podido acceder a informes de distintos ayuntamientos que el propio técnico del ayuntamiento te dice, no, la calidad del aire es buena, pero pese a eso hay que poner la zona de bajas emisiones porque lo dice la normativa. Y nosotros lo que queremos es derogar todas estas cosas que se han ido haciendo en contra de la libertad de los españoles. Y vamos a presentar iniciativas en todos los ayuntamientos, en todos los parlamentos autonómicos, para derogar todas estas normas que se han ido aprobando por parte de la casta bipartidista corrupta, que es el Partido Popular y el Partido Socialista, que están abrazados y entregados completamente a agendas globalistas internacionales. Y cuando esta normativa llega a los ayuntamientos, en ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, como es el caso de Madrid, con mayoría absoluta, ahora con la tasa de basuras, mandan una cartita a todos los ciudadanos y dicen, no, es que esto es culpa de Europa, ¿no? Esto es culpa de Europa, como si Europa fuera gobernado por un ente que no están allí presentes cuando el Partido Popular gobierna en Bruselas. Y los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista, como pudiera ser el mío, Fuenlabrada, nos ha llegado una carta del alcalde diciéndonos exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos que cobrar la tasa de basuras y poner la zona de bajas emisiones porque hay una normativa en Bruselas que así lo impone. Pero la realidad, y esto lo tienen que saber todos los españoles, es que toda esta normativa está aprobada por el Partido Popular y por el Partido Socialista, que se abrazan encantados a estas agendas globalistas. Y estamos asumiendo, los ciudadanos de a pie, todas estas normativas aprobadas en despachos alejados de la realidad
de los barrios, de la realidad de la gente, de la realidad de las clases trabajadoras, que es a las que está afectando toda esta normativa. Porque la sentencia a la que hacía alusión Rebeca, que tumba la zona de bajas emisiones de Madrid, que si bien no es firme porque falta la sentencia del Tribunal Supremo, precisamente lo que dice es que en el informe de impacto económico no se hace alusión a que se está perjudicando precisamente a la gente más desfavorecida, a la gente que no puede tener un coche eléctrico. Y esto el Ayuntamiento de Madrid, el Partido Popular del señor Almeida, con su mayoría absoluta, no ha tenido en cuenta a las clases trabajadoras. Y esto lo ha dicho ya la sentencia. ¿Y qué dice Almeida? Bueno, que va a modificar la ordenanza para adecuarla y para seguir sancionando y para seguir recaudando y para seguir impidiendo que la gente pueda circular libremente con su coche por Madrid. Y los autónomos, las clases trabajadoras, la gente que ya no puede venir a Madrid porque no tiene coche eléctrico, la gente que no puede venir a los hospitales a Madrid porque están dentro del perímetro de Madrid 360 y no pueden ir al hospital, por ejemplo, desde Getafe, un ciudadano de Getafe que no tiene un coche eléctrico, no puede acceder al Niño Jesús, no puede acceder al clínico. Sí. Esto está pasando en Madrid. Y frente a este delirio, frente a esta aberración ideológica, hay que aplicar sentido común. Y el sentido común dice que tenemos que garantizar la libertad. Y por eso nuestra campaña de Tu libertad, nuestra prioridad. Porque es verdad, y tenemos que derogar toda esta normativa totalmente ideológica, totalmente sectaria, totalmente totalitaria y discriminatoria contra las clases más precarizadas. Sí, de hecho, me resulta curioso porque al final la sensación que dan tanto el Partido Popular como el Partido Socialista es que quieren acabar obligándole a todo el mundo a depender del transporte público para poder acudir a ciertos lugares. Pero precisamente también esos transportes públicos o esos bienes sociales que hasta ahora han ido funcionando de forma bastante correcta, están fallando más que nunca. Y prueba de ello es que hoy tenemos un asiento vacío precisamente porque esos servicios públicos que tanto quieren someternos a ellos desde estas élites, por decirlo de alguna forma, o desde este bipartidismo, también está fallando más que nunca. Y yo no me gustaría verme jamás en la situación de tener que llevarle a mi abuela con problemas que pueda tener X problemas o en un metro tal y como está el metro ahora mismo en Madrid, que está totalmente colapsado y que es un drama el hecho de tener que ya simplemente viajar en él a una hora punta y cruzar cuatro paradas, ¿no? Respecto a lo que comentabas del Partido Popular y de echarle la culpa a Europa, también me hace mucha gracia que le he escuchado a Isabel Díaz Ayuso, a presidenta de la Comunidad de Madrid, en alguna ocasión, hablar de los políticos 2030, ¿no? Como intentando esquivar esa bala. Es exactamente lo mismo que hizo, por ejemplo, en la campaña argentina cuando quiso verse en la comunidad con Javier Milei, mientras su partido estaba atacando directamente a Javier Milei, y sino que la gente busque la hemeroteca de lo que decían figuras como González Pons, acusándole de atacar a España por meterse con los casos de corrupción de Pedro Sánchez, y sin embargo fue el PP de Mariano Rajoy el que en el año 2015 nos sometió a esa Agenda 2030. Me gustaría presentaros ahora ya sí a Pedro Jabaloyes, que es director de comunicación de la Asociación De Vuelta. No sé si está con nosotros ya. Yo os veo y os oigo muy bien. ¿Qué tal? Fantástico, nosotros a ti también. Oye, te quería agradecer en primer lugar que hayas podido estar con nosotros, aunque sea de forma telemática. Siento no haber podido acompañaros allí en persona, pero tenía otras obligaciones que me lo han impedido el última hora. De verdad, lo siento muchísimo. No se preocupe. De Vuelta, bueno, para quien no lo sepa, es una asociación que lleva más de 3 décadas trabajando para hacer frente, ¿no?, a esa utilización, seguramente a ese negocio que hay también detrás de todas estas multas de tráfico, que ahora también en ellas se ha incorporado todo el tema de las bajas emisiones. Y a mí me gustaría hacerte una pregunta muy concreta, muy sencilla, pero muy útil para todos los que estén viendo este programa. Si ahora mismo yo soy multado por acudir con un coche que no tiene la etiqueta eco a una zona de bajas emisiones, ¿debo pagar esa multa o puedo recurrirla? Bueno, esa multa o cualquier otra multa. El recurso es un derecho constitucional. Es decir, lo mismo que tú te puedes defender de cualquier acusación que te hagan, pues esto al fin y al cabo es lo mismo. Es una acusación que te hace una administración por supuestamente haber cometido una infracción violando un reglamento o una normativa. Claro que se puede recurrir. Y yo, es más, diría que es hoy en día, no es ya por el dinero, es incluso un deber cívico el recurrir a las multas, porque hace ya mucho tiempo, me da igual el color de la administración que haya estado en la DGT o en los ayuntamientos, que las multas son un simple instrumento de recaudación, son un impuesto cada vez menos encubierto. Entonces, pues con más razón hay que recurrir a las multas porque, como digo, es un deber cívico.
Hay una cosa que sí me gustaría señalar. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, ya más de la mitad de lo que ingresa el Ayuntamiento de Madrid por multas, que el Ayuntamiento de Madrid, por otro lado, es el que más ingresa de toda España, con mucha diferencia sobre el segundo, ya procede de multas en zonas de bajas emisiones. Entonces, claro, así se explica mucho mejor la prisa que tiene Almeida, la prisa que tiene el ayuntamiento en ir quemando etapas en esta locura, yo no sé si llamarla globalista, pero desde luego en esta locura recaudatoria que sin ir más lejos y si no pasa nada, va a dejar fuera de la circulación a 300.000 coches en la ciudad de Madrid. Pero yo o sea, no me refiero a coches que no puedan entrar en Madrid porque no tienen etiqueta, sino a coches que están censados en Madrid, que pagan el impuesto de tracción mecánica en Madrid y que el día 31 de diciembre se van a poder usar y el día 1 de enero no. Es decir, te vas a poder ir a comer las uvas a casa de tu padre o a casa de un amigo tuyo a otro barrio, pero no vas a poder volver en tu coche porque va a estar prohibido. Ya digo, si nada cambia, es un desastre, son 300.000 coches. Y como comentabas antes ahí, el 35% de estos coches están precisamente, como es lógico, en las zonas, en los barrios con rentas más bajas, como Usera, Villaverde, Vallecas, etcétera. Es que nadie se está acordando. Es que si los conductores del barrio de Salamanca o de La Moraleja tuviesen que afrontar un gasto de 6.000 millones de euros, que es el impacto que hemos hecho en cambiar de coche, esto estaría todos los días en todas las televisiones y en todos los periódicos. Pero parece que es que esta gente, oye, pues como, bueno, pues toda la vida han ido en metro, que no se quejen si no pueden usar su coche. Y son coches que van a ser perfectamente útiles y perfectamente adecuados el 31 de diciembre, pero también el 1 de enero. Lo que pasa es que el 1 de enero van a estar prohibidos. Coches que pasan la ITV, coches que pagan su seguro, coches que pagan los impuestos, y porque yo lo valgo, lo sacamos de la circulación por el artículo 33. Por lo menos, yo creo que el ayuntamiento, por simple prudencia jurídica, debería esperar a que el Tribunal Supremo se pronunciase sobre la legalidad de la ordenanza. Porque, como habéis comentado, ahí el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el año pasado, hace un poquito más de un año, tumbó. O sea, ahora digamos que está tumbada la ordenanza. Esperemos a que el Supremo confirme o no confirme. Y una vez que no haya confirmado o que diga va para adelante, pues que el ayuntamiento ahí, en ese momento, empiece a organizar el tema de las etiquetas de una manera totalmente distinta a como se está haciendo, que es una auténtica barbaridad. Bueno, comentas eso, ¿no? Que al final es la justicia la que va a tener que decidir qué ocurre con la ciudad de Madrid. Y también he oído a muchas voces que apuntan a que si Madrid finalmente cayese, si se consiguiese derogar esta medida tan totalitaria en la capital, esto podría generar un efecto dominó y que, igual que ocurrió en Francia, pudiese acabarse el tema de la zona de bajas emisiones en todo el país. No sé si tú eres optimista en este sentido, igual que algunas voces opinas que el tema de las bajas emisiones y las multas por esto tienen los días contados en nuestro país. Bueno, yo te puedo decir cuál ha sido nuestra experiencia desde de vuelta, que nosotros ya en su día ya tumbamos el Madrid Central de Carmena, el Madrid Central famoso de Carmena, que ya no nos acordamos, y ya no se acuerda por lo visto Martínez Almeida de en lo en contra que estaba él de lo de Carmena, que luego lo ha usado para mejorarlo. Nosotros ya nos cargamos ese Madrid Central, nos hemos cargado la zona de bajas emisiones de Gijón, o sea, ya en firme por el Tribunal Supremo, y estamos camino de cargarnos las zonas de bajas emisiones de Guadalajara. Y al final, todas estas ordenanzas están cayendo por lo mismo, con lo cual lo normal es que si todas caen por el mismo motivo, todos los tribunales vayan en cadena cargándose las zonas de bajas emisiones. Pero lo que hay que hacer es llevarlo a los tribunales. Es lo único que hay que hacer. Entonces hay veces que se hace a instancia de parte, a instancia de algún afectado, pero normalmente se hace a instancia de, por una cuestión técnica de legitimación de un partido político que esté en la oposición en el consistorio que trata de aplicar esta medida. Rebeca, nuestra compañera periodista, te va a hacer una pregunta. ¿Qué tal, Pedro? Hola, ¿Cómo estás? Rebeca, ¿qué tal?
Sé que estáis también pendientes de hasta qué punto se pueden extender esas multas, hasta qué vehículos, ¿no? Porque sí que en un primer momento, pues desde el ayuntamiento dijeron, no, son los coches con etiqueta tal, luego otra etiqueta. Pero lo que teméis también desde de vuelta es que precisamente una vez hayan pasado las multas hacia estos de estas etiquetas, se extiendan a todos los vehículos, ¿no? Claro, o sea, eso es lo que teméis, lo que pueda ocurrir, ¿no? Bueno, no, la cuestión es mucho más sencilla. Las zonas de bajas emisiones lo que establecen es un calendario progresivo de restricción a la circulación a vehículos según su calificación ambiental o según las emisiones, que es un criterio como podría haber sido cualquier otro, porque tal y como se ha hecho, podría haber sido incluso por el color del coche. Entonces, claro, lo normal es que, por ejemplo, como te estaba comentando, el 1 de enero ya no van a poder usarse los vehículos pensados en Madrid sin etiqueta, ¿vale? Y los próximos que no podrán serán los de la etiqueta B. Y los siguientes serán los de la etiqueta C. Y si esto sigue esta lógica perversa de reducir las emisiones, acabarán solo autorizándose en las ciudades los vehículos 100% eléctricos. Esto es a lo que se... Esta es la tendencia de este tipo de medidas. Y esto es a lo que nos encaminamos si nadie lo evita. Uh-huh. Pedro, Isabel Pérez Moñino, que también es, en este caso, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, también te va a hacer una pregunta, ¿vale? De acuerdo, Isabel. Hola, ¿qué Encantado. tal, Pedro? Muy buenos días. Yo te quería hacer una pregunta porque tengo entendido que ha aumentado el importe de las sanciones por entrar en Madrid Central de 90 euros a 200, si no me equivoco, ¿no? Una de las mayores sanciones de Europa, lo que acredita además el afán recaudatorio, en este caso del señor Almeida. La pregunta que te quería hacer es si en vía administrativa, es decir, cuando se recurre la sanción que al final resuelve la propia administración, el éxito de estos recursos, si es elevado, o por el contrario, hay que ir a la vía judicial finalmente para que el ciudadano sancionado de forma totalmente arbitraria e injustificada le dé la razón. Pues desgraciadamente en la vía administrativa se deberían resolver mucho más recursos de los que se resuelven, pero yo tengo serias dudas de que haya en el Ayuntamiento de Madrid tanto personal como para leer todos los escritos que se presentan contra este tipo de sanciones. Entonces, es verdad, se ganan muchos más en vía judicial. Te diría que en vía judicial se ganan el 97% de las sanciones de esas características. Y te diré que desde 3 años hacia acá, en 2 años hacia acá, en de vuelta hemos ganado 367 juicios al ayuntamiento por multas en zonas de bajas emisiones, que son el 97%. Y todas han sido por lo mismo. Uno, que parece muy obvio desde un punto de vista jurídico, que es que la norma está recurrida, es decir, que la norma está recurrida, no, perdón, que la norma está suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que por lo tanto no debería ser de aplicación, y otra por defectos en la señalización. Y esto es verdad porque cualquiera de los que podemos conducir por Madrid nos daremos cuenta de que es muy fácil entrar en una zona de bajas emisiones, una zona especial, digamos, ¿no? Como zona centro o plaza elíptica, etcétera, y darte cuenta de cuando ya estás dentro, ¿no? Entonces, en ese momento, una camarita ya te ha hecho una foto y esa multa de 200 euros, que es el mínimo, porque no existe graduación, esa multa de 200 euros ya está en marcha. Pero para poder ganar en vía judicial, tienes que recurrir primero en la vía administrativa. Esto es el sistema que tenemos y no tenemos otro remedio que adaptarnos a él, pero vamos, pero que el mensaje es positivo porque es que, ya te digo, se están ganando el 97% de los juicios y en lo que llevamos este año y el año pasado han sido 357 procedimientos judiciales ganados al ayuntamiento, muchos de ellos con costas. Que esto quiere decir que es el dinero de los madrileños el que está pagando las costas judiciales del ayuntamiento. Que esto parece como que no se tiene en cuenta, solo pensamos en el dinero que devuelve, pero no pensamos en que es dinero de los madrileños. Y lo que es más grave, en la mayoría de las ocasiones, el ayuntamiento ni siquiera comparece en el juicio. Es decir, el ayuntamiento dice, bueno, sé que voy a perder, voy a devolver el importe de la multa con los intereses que toquen y seguramente voy a pagar las costas. Pero como 357 es una gota en el océano de los 168, 169 millones al año que cobra el ayuntamiento por multas de zonas de bajas emisiones, pues claro, pues ¿qué va a hacer? Pues le merece la pena.
Ahora, el desprecio, el mensaje que se le da a la ciudadanía, el mensaje que se da a los vecinos de Madrid es el de no confíe usted en un ayuntamiento que no confía en la justicia. Así es muy difícil, no sé, hacer cualquier política sobre cualquier tema. Es una falta de credibilidad, en mi opinión, absoluta. Bueno, es que asusta pensar, ¿no? Que si ya prácticamente de media, quizá un pelín menos, se esté recaudando en torno a 1 millón al día por este tipo de multas, ¿cuánto se estaría recaudando si no hubiese asociaciones como la vuestra que han ganado el 97% de casos, ¿no? A nivel de ayuntamientos? Resulta delirante. Podríamos hablar de unas cantidades exacerbadas, ¿no? Me gustaría preguntarle Sí. ya por último sobre, no sé si conoce, imagino que estará al tanto, de la iniciativa que ha llevado a cabo Vox a nivel nacional para intentar acabar con todas las zonas de bajas emisiones. Han empezado consiguiéndolo en Valencia, en una ciudad bastante relevante. Sí, ¿Qué le parece a usted sí, esta estoy de iniciativa acuerdo. y si cree que puede tener éxito? No solo creo, sino que creo que debe tener éxito. Es decir, yo también no hay que estar en contra de todo porque sí, porque lo dice otro. O sea, yo creo que luchar contra la contaminación es algo que está bien. Y oye, yo puedo incluso estar de acuerdo en que parte de la contaminación que se produce en las ciudades puede proceder del vehículo privado, pero bueno, pero otras partes proceden de las calefacciones y en fin, y creo que se ha hecho con muy poca sensatez. Entonces, yo sí, claro, que de vuelta estamos a favor de que el sistema se derogue tal y como está concebido. Si luego se quiere hacer una propuesta distinta o luego se quiere enfocar de otro modo, me parece perfecto. Pero dejarme que os exprese mi absoluta falta de fe en la clase política, con respecto a los políticos que ahí estáis, porque es que de verdad que en lo que hay consenso siempre es en sacar el dinero del bolsillo de los ciudadanos, de una manera o de otra. Y esto, de momento, no lo ha cambiado nadie. Si llega Vox y lo cambia, pues seré el primero en aplaudirlo. Ujú. Bueno, sí, al final es la prueba, ¿no?, de que el bipartidismo lleva varias décadas traicionando a los españoles, que es quien al final ha copado el poder desde la transición y que tratando de vender seguramente al ciudadano una falsa oposición de unos hacia otros, a la hora de la verdad, en lo importante que es sacarle el dinero a los españoles, siempre han estado de acuerdo, ¿no? Así es, Mm. así es. Oye, Pedro, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tendremos muy en cuenta todos esos detalles que nos has dado para poder hacer frente a estas medidas distópicas y ojalá podamos tenerte en un futuro para ya celebrar que se ha conseguido tumbar, gracias a Vox y a asociaciones como la vuestra, estas medidas que tanto están dañando a los españoles. Os prometo que ahí estaré y os mando un abrazo a todos. Gracias. Bueno, estas eran las palabras de Pedro, un experto en este asunto que desde luego conoce, ¿no?, qué hay detrás de este negocio. De hecho, él mismo lo ha dicho, es una forma de robar a los españoles, pese a que él ya sabe también lo que es ganar, porque a nivel judicial todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la gran mayoría gobernados por el Partido Popular, ni siquiera acuden a los juicios porque saben que lo que están cometiendo es una ilegalidad y que lo están haciendo además de espaldas al pueblo y mandándole un mensaje erróneo. No sé a ti qué te ha parecido, Rebeca, lo que nos ha comentado y si crees que los españoles realmente están hartos y están dispuestos a hacer frente a la tiranía en la que se ha convertido todo el tema de las bajas emisiones. No, yo creo que es una asociación importantísima, ¿no? O sea, en el punto en el que estamos, y vamos, desde que agradezco a Pedro ya de vuelta a su labor y a otras asociaciones que, por cierto, también están trabajando en este sentido. Fíjate que hablabais antes de que el ayuntamiento o el gobierno, ¿no?, el Partido Popular y el partidismo quiere obligar a los ciudadanos a que utilicen el transporte público. Yo voy más allá. O sea, a mí la sensación que me da por ejemplo, la ciudad de Madrid, no es que quieran obligarnos a utilizar el transporte público, es que quieren expulsar a la clase media, a la clase trabajadora de la ciudad. O sea, esa es la conclusión a la que yo llego. Si con los insoportables precios de la vivienda que tenemos ahora mismo en Madrid, con precios absolutamente cada vez más caros de todo, no solo ya de la vivienda, si encima también vas a impedir a personas que muchas veces tienen que vivir en pueblos cercanos a Madrid, porque al final es a lo que estás destinando a la mayoría de la gente, a que no pueda vivir en la ciudad porque no pueden acceder a una vivienda. Se van a vivir a un pueblo cercano y tampoco les vas a dejar entrar con su vehículo para que puedan venir a ese puesto de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que quieres? La expulsión absoluta, yo creo que de la clase media, de la clase trabajadora de las ciudades. O sea, que no puedan ya ni vivir ni trabajar en la ciudad. No sé, igual esto parece un poco conspiranoico, pero al final es a lo que lleva. Porque Claro. si la gente que no puede comprarse un vehículo nuevo y que vive ya fuera de la ciudad porque no puede
ni de broma comprarse una casa aquí en Madrid y tiene que vivir en otro pueblo y tampoco le vas a dejar acceder con su vehículo, ¿cuál es la solución que le propones, ¿no? Fíjate que yo creo que queda muy claro que aquí el afán es recaudatorio, como estaba diciendo Pedro antes, en lo que comentábamos antes, ¿no? Que la Unión Europea quiere que se mejore la calidad del aire. ¿Por qué no se hace con otros métodos? ¿Por qué no se establecen, por ejemplo, incentivos? Más incentivos pues, para las personas que puedan acceder a un vehículo eléctrico, que me consta que ha habido algún tipo de incentivo, pero vamos, que son absolutamente innecesarios. ¿Por qué no se vuelve a las horas pico, los horarios pico, ¿no? Que es lo que se utilizaba a lo mejor pues, hace años? Se establecían horarios pico en los que podían acceder cierto tipo de vehículos o que no. Y funcionaban. Funcionaba para mejorar la calidad del aire. ¿Por qué no se establecen alternativas que no impliquen el sancionar y el evitar y quitar la libertad, como comentaba antes Isabel, a estos ciudadanos? Por no hablar del sistema de etiquetado ambiental, que era un poco lo que yo le preguntaba antes a Pedro, y es que el sistema de etiquetado ambiental, más que decir lo que un coche contamina, en muchos casos es ¿cuánto has pagado por tu coche? Eso es lo que dice el etiquetado ambiental. Porque se ha demostrado también que hay vehículos nuevos que a veces contaminan más, que emiten más óxidos de carbono que los vehículos antiguos. O sea, hay diésel que cumplen con la normativa Euro 6 que se demostró hace años con un denominado escándalo que se llamó el Dieselgate, que contaminaban más que vehículos antiguos, que vehículos más antiguos. Lo digo porque encima el etiquetado ambiental también es una cosa un poco dudosa. Por ejemplo, los híbridos enchufables, que también es un vehículo que ahora mismo se fomenta mucho que se utilice. En la mayoría de los casos hay gente que ni lo enchufa, es decir, utiliza gasolina, pero tiene un etiquetado que sí que le permite acceder a las ciudades, algo que también es bastante sin sentido. Por no hablar de que fabricar un coche nuevo también contamina mucho más que el mantenimiento de un coche antiguo. O sea, la fabricación de los coches nuevos, que además, por lo general, son coches más pesados, son coches más grandes y que a veces contaminan más. O sea, es decir, todo forma parte de un objetivo recaudatorio que en muchos casos tampoco está basado en cuidar realmente el medio ambiente, que es lo que se está viendo ahora con estos vehículos, que bueno, ya si entrásemos en los vehículos eléctricos podríamos dar muchos más datos, pero yo creo que es evidente. Y sobre todo que has explicado aquí ahora de forma fantástica algunas de las consecuencias negativas, ¿no?, que tiene el someterse a este nuevo modelo de vehículos a los que nos quieren someter. Yo añadiría alguna más, y es, por ejemplo, el hecho de que, por muy idílico que pueda parecer a priori, el que todos tengamos un coche eléctrico que no contamine, que con tus datos además resulta ser falso porque contaminan igual o incluso más que algunos de los coches que a día de hoy están prohibidos en Madrid, en España no existen los cargadores suficientes para poder dotar a una mayoría social que adaptase estos vehículos a su forma de vida. No hay cargadores. Tampoco. También te digo, otro problema añadido es el hecho de que no tienen la autonomía suficiente para hacer un viaje que pueda, ya no estoy diciendo irte a el Reino Unido o a París, no, es que no puedes cruzar España. O sea, no te da para cruzar España el coche eléctrico sin tener que parar a cargar y vete tú a saber dónde encuentras un lugar en el que parar a cargar. Y otros problemas que también se están añadiendo, que de momento son aislados pero van a ir yendo a más, es el hecho de que muchas personas, famosos, incluso el propio Cristóbal Soria, que no sé si lo conocéis, conocido tertuliano del Chiringuito y que ahora también va a Espejo Público, el otro día denunciaba que había dejado su coche híbrido cargando y que le habían robado a unos inmigrantes el cargador porque estaba hecho de cobre. Esto es algo que también está empezando a pasar, por no hablar también de todos los casos de coches eléctricos que en lugares determinados de la ciudad, en parkings públicos en el exterior o en parkings privados bajo tierra, han explotado, causando auténticos dramas. De hecho, me gustaría que viésemos el ejemplo de un coche eléctrico que hace escasos meses explotó, no se supo bien el motivo, y fallecieron 2 bomberos. Bueno, veíamos ahí cómo esto ya incluso empieza a costar vidas, ¿no? Sí, sí, el sinsentido de normas completamente arbitrarias que imponen vehículos eléctricos que al final pues pasa lo que pasa, ¿no? Y no se informa sobre estas cosas. Y creo que es importante también que los españoles lo sepan. Y las zonas de bajas emisiones se están imponiendo ya no solo en Madrid capital, sino en municipios como, por ejemplo, Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada, donde cada ayuntamiento está aprobando ordenanzas completamente
distintas. Es decir, el ciudadano de Madrid que tiene que ir a Getafe a recoger algo a una tienda o que tiene que ir a ver a un familiar, tiene que conocer perfectamente la ordenanza para saber qué coche puede pasar, qué etiqueta puede pasar, cuál no puede pasar, si puedo aparcar o no puedo aparcar. Y esta es una obligación que se está cargando sobre los madrileños en este caso, ¿no? Y estas zonas de bajas emisiones están financiadas también en muchos casos por la Comunidad de Madrid de la señora Ayuso, que está financiando con dinero de todos los madrileños la imposición de estas zonas de bajas emisiones que cuestan muchísimo dinero a los contribuyentes. Cámaras, sanciones, porque esto funciona de maravilla. Para sancionar y para recaudar, la administración siempre funciona. Y lo estamos viendo también en municipios de toda la Comunidad de Madrid, ¿no? Cómo se están imponiendo estas normas arbitrarias y estas sanciones con un afán exclusivamente recaudatorio para todos los ayuntamientos. Precisamente esa ley aprobada por el Partido Popular y el Partido Socialista lo que impone es que todos los municipios de más de 50.000 habitantes tienen la obligación, así lo estipularon ellos, de establecer zonas de bajas emisiones, es decir, ordenanzas de movilidad sostenible en esta cuestión. Y también los municipios de más de 20.000 habitantes si no cuentan con los límites de calidad del aire que aparece en un Real Decreto determinado. A mí me gustaría también hacer una pequeña reflexión muy breve, si puede ser, sobre las palabras de Pedro, ¿no? Porque, claro, vimos antes, ¿no?, que Almeida estafó a todos los madrileños con su programa electoral, luego no lo cumplió y nadie le obligaba a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Quiso recurrirla. Y por eso ahora mismo está en el Tribunal Supremo con ese recurso de casación. Es decir, que otra vez tenía la oportunidad de estar con los madrileños, de estar con todos los españoles que quieren venir a Madrid y no lo quiso hacer. Es decir, él mismo dijo, quiero incumplirla, por tanto voy a recurrir. Eso como primer apunte. Otra cuestión, el tema de los recursos en vía administrativa. Es decir, los propios funcionarios del Ayuntamiento de Madrid tienen que resolver las multas, ¿no?, los recursos que plantean sobre las multas los españoles, los madrileños en general. Bueno, y yo estoy convencido que hay circulares prescritas para decir no podemos autorizar. ¿Por qué? Entre otras cosas porque la administración en vía administrativa es juez y parte. Entonces no puede dar la razón. Y además saben, con ese afán recaudatorio, que muy poca gente luego se va a ir a la justicia ordinaria por todas las complicaciones, incluso también económicas, que se derivan precisamente de activar la acción judicial en vez de en vía administrativa. Es decir, que tendrán toda la razón seguro del mundo además, pero la propia administración pública dirigida, en este caso por el Ayuntamiento de Madrid, por el señor Almeida, no quiere facilitar tampoco la vida a los madrileños precisamente en vía administrativa. Es una concepción política muy clásica del Partido Popular, que es que en vez de que la administración esté al servicio de los españoles, consideran que los españoles estamos al servicio de la administración. Pues no, las administraciones públicas se crearon para servir a los intereses generales. Y eso es lo que tenemos claramente que incidir. Y todo este fanatismo climático, que es como nosotros lo hemos denominado en multitud de ocasiones, viene realmente para eso. Es decir, bajo la excusa de cómo yo quiero que sea el planeta, cabe y vale absolutamente todo. Es decir, en esa ecocracia se pueden limitar derechos, deberes, el afán recaudatorio y todo cabe. Incluso cabe el no consultar a los españoles y el no consultar a los madrileños. Porque para ellos, como lo importante es su modelo de planeta, ese fanatismo climático, de alguna forma incluso religioso, no puede ser que las naciones puedan tomar decisiones sobre una cosa que nos atañe a todo. Ese es el planteamiento general que hacen estos ecofanáticos, estos hombres del fanatismo climático. Por tanto, no creen tampoco en la democracia. De hecho, nosotros hemos sido la única fuerza política nacional que ha querido derogar, por supuesto lo hacemos en todas las instancias, pero que también que se consulte al pueblo español si quiere, por ejemplo, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que es la de las zonas de bajas emisiones, y no solamente la de las zonas de bajas emisiones, sino también la que prohíbe la investigación, la exploración y la explotación de nuestros propios recursos naturales. Eso es el fanatismo climático, atacar la soberanía nacional, atacar la propiedad privada, atacar las libertades individuales y colectivas de todos los españoles y cualquier imposición, sanción y, por supuesto, impuestos caben para ellos en su mentalidad con tal de el modelo de planeta que yo considero que tenemos que tener. Y eso es Kioto y el Acuerdo de París. Te digo más, el tema de la explotación de nuestros recursos naturales yo estoy convencido de que se hará. Pero se hará cuando haya empresas extranjeras interesadas en esos materiales y, de hecho, Pedro Sánchez ya lo hemos visto visitando algunas empresas chinas que tienen bastante interés en el litio y otros materiales que tenemos en nuestro país porque les vienen muy bien para el desarrollo que están haciendo de todos esos coches eléctricos que luego nos imponen en Europa mientras destrozan el sector automotriz europeo que ha sido pionero y ha sido envidiado a nivel mundial
y sin embargo ahora, según las últimas informaciones, se va a ver obligado a despedir hasta a 2 millones de trabajadores de distintas empresas como de Mercedes, de Opel y de otras empresas europeas, ya que este fanatismo climático, estas imposiciones de Ursula von der Leyen, estas limitaciones del CO2 que pueden gastar determinadas compañías, está terminando por destruirlas y obligando a cerrar plantas de forma masiva. En Alemania, diría yo, que es quizás el país más modélico, ¿no? Y precisamente también es el primer país europeo de gran importancia que ha reconocido abiertamente que el sistema de bienestar ya no es viable. Ese país que también fue pionero en el año 2015 con Angela Merkel en recibir millones y millones de inmigrantes para supuestamente sostener las pensiones, que también fue pionero en acabar con toda la industria nuclear y someterse a las renovables, y que encima después con la destrucción del Nord Stream se quedó sin ningún gasoducto proveniente de otros países como Rusia. Ese país está en crisis, ese país está muerto, es un muerto viviente. Entonces es el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer. Sin embargo, nosotros estamos haciendo precisamente todo lo contrario, ¿no? Antes Rebeca hacía una reflexión interesante sobre la necesidad o el interés que tienen algunos líderes en tratar de hacer que los nativos, los españoles, nos alejemos de las grandes capitales, ¿no? Claro, tú decías, al final el transporte público te lo están poniendo más difícil que nunca, no te dejan utilizar tu vehículo privado, pero es que en los exteriores, en las afueras, tampoco hay trabajo. Es decir, tú estás obligado a tener que vivir sí o sí en el centro, quieras o no, o en las grandes ciudades del país, quieras o no. Entonces, no te están dando a elegir entre la tranquilidad de vivir en las zonas rurales del país o el frenetismo de las grandes capitales. No, te están obligando a malvivir en las capitales. A malvivir, que es todo ese modelo de vida que tuvieron nuestros antepasados, de poder permitirse una vivienda, de formar una familia, olvidarse de todo ello. Y esto es un mensaje que ellos mismos ya nos lo trasladaron hace algunos años. Seguramente cometieron un error al hacerlo. Y es que quieren que a partir del año 2030 no tengamos nada, pero seamos felices. Ese es el gran objetivo. Y estamos hoy hablando del tema de las renovables, pero todo el modelo, todo lo que se está haciendo, que nada tiene una explicación lógica, está enfocado en eso. Porque también el tema de atraer inmigrantes de forma masiva lo que busca es acabar con nuestra identidad. Hacer que cada vez seamos una amalgama de personas que no sabemos ni qué raíces comunes compartimos, ni qué tradiciones, y lo que buscan es eso, es que no tengamos nada, ni siquiera, ya no material, ¿no? Sino nada, digamos, más antropológico a lo que agarrarnos, como lo que ha conformado estas naciones que son las que representan a Europa, ya sea la religión, ya sea una cultura determinada, un idioma. Quieren acabar con todo ello. Me gustaría también, sobre todo con el tema de los coches eléctricos, que escuchásemos a Jorge Buxadé atreviéndose a decirle a von der Leyen a la cara cómo ella era la gran responsable junto a los socialistas de estar acabando con el sector del automóvil y estar sometiéndose a países extranjeros como lo es China, el más contaminante. Todos los que votaron a favor del Pacto Verde Europeo y la directiva que prohíbe el motor de combustión en 2035 son responsables, pero ahora me doy cuenta que además son hipócritas y farsantes, porque todos los que están de aquí hasta allá votaron a favor y ahora aparecen como defensores de la industria del automóvil. Renunciar a una industria en que éramos líderes mundiales para ser dependientes de China, que produce el 70% de las baterías y controla la cadena de suministros para su producción, es la mejor forma de inducir el suicidio de la economía europea. En España, la industria del automóvil da trabajo a 2 millones de personas. Es el 10% del PIB y ha caído más de un 15% de la producción. Audi, Volkswagen, Renault, SEAT, todos cerrando fábricas y lanzando trabajadores a la calle. En España, el coche más vendido es uno cuyo precio de venta no supera los 14.000 euros. Hace 10 años era un vehículo de 18.000 euros. Ya están consiguiendo su objetivo, han hecho más pobres a los europeos. Mientras hay políticos que consideran que la libertad consiste en cambiar tu coche por un bono transporte, y otros liberticidas imponen las mayores restricciones a la circulación de personas humildes que se conocen en la historia de Europa, como en Madrid. Las fronteras abiertas a los ilegales y las ciudades fortaleza cerradas a los que no pueden comprar un coche caro e ineficiente. Miren, hace unos días envía von der Leyen una carta exigiendo adelantar el estudio de impacto para poner fin a esta directiva criminal. 55 de ustedes la apoyaron. El resto supongo que está pensando en comprarse un coche eléctrico chino. Pero los de ahí fuera no tienen nuestros sueldos y no tienen esa libertad. Muchas gracias.
Me parece un cierre espectacular, ¿no? Y es que es cierto que resulta un poco un suicidio el hecho de que Europa, siendo dominante, ¿no?, en este sector, se esté sometiendo de esta forma a países extranjeros. Ha mencionado China, pero también estamos viendo cómo Tesla también ha entrado de lleno en Europa, y es algo que además solo beneficia seguramente a las personas de clase alta que no tienen ningún problema a la hora de elegir qué vehículo comprarse. Claro, si es que al final es todo un poco lo mismo, ¿no? O sea, es la conclusión de que cuando los espectadores vean, cuando los ciudadanos vean que el Partido Popular y el Partido Socialista insisten en no, es que nos importa muchísimo el medio ambiente, que les encanta también atacar a Vox con lo de no, porque Vox es negacionista del cambio climático y no les importa nada el medio ambiente. Bueno, es que al PP y al PSOE no les importa el medio ambiente, solo les importa el interés económico que hay detrás de todas estas gestiones que hacen y esas normativas que aplican desde Europa. Lo estabas comentando antes, lo estaba comentando Jorge Buxadé, cómo pues, en Europa hay un sistema de cuotas de CO2 que se ha convertido en un mercado por el que las empresas europeas pues, lo que hacen es pagar a Estados Unidos, es decir, a Tesla o a las empresas chinas, para ellos poder seguir contaminando. O sea, se está pagando a las empresas que más contaminan, a los países que más contaminan, en este caso como puede ser China, solo para aparentar, para que luego en un Excel bien bonito a los burócratas de Bruselas les cuadren los números y digan, no, si nosotros estamos haciendo por reducir la contaminación, ¿no? Es todo lo mismo, esto lo podemos llevar a esa normativa que también viene de Bruselas y que se está aplicando por el Partido Popular también en España para arrasar con olivos, que mencionaba antes, para la implantación de placas solares, que esto es súper cuidadoso con el medio ambiente, ¿eh? Lo de destrozar árboles y destrozar la naturaleza para cuidar el medio ambiente es una cosa que yo no había visto nunca. Lo de pagar a China, ¿no?, para seguir también a favor del medio ambiente, pagar a China es algo también impresionante que lo que se cuida está haciendo muchísimo, en Brasil con la COP26. Sí, lo que está haciendo con la COP 30, en este caso en Brasil, que es deforestar la selva para crear una carretera para que los burócratas de Bruselas y, bueno, en general de todo el mundo puedan acudir a esa COP30 que es en favor del medio ambiente, o lo que se hace también todos los años en las selvas tropicales, en Indonesia, en Sudamérica, que es deforestar hectáreas y hectáreas de selva tropical pues para sacar los elementos que son necesarios para la construcción de los vehículos eléctricos, ¿no? O sea, es toda una hipocresía absoluta. O sea, no tienen ninguna intención de cuidar el medio ambiente. Son todos sus intereses económicos. Y esto no es un relato que yo esté aquí obsesionada en ir contra el vehículo eléctrico, que no, que tendrá cosas muy positivas. Si yo no digo que no, pero lo que digo es que no se puede vender que algo es absolutamente positivo para el medio ambiente cuando no es, y no pueden vender, y que insisten en vender a los ciudadanos, que todo lo hacen por nuestro mundo, ¿no?, por la naturaleza, por el mundo que se encuentran nuestros hijos, nuestros nietos, que esto les encanta también repetirlo, cuando no es así, cuando hay muchos otros objetivos que están detrás, que básicamente son el señor Don Dinero, que es lo que les importa a todos ellos. Sí, al final todo se resume en eso, ¿no? Me hace mucha gracia. Has hablado del negacionismo, ¿no? Siempre se tilda a Vox de negacionista y lo hemos visto seguramente en todas estas religiones artificiales que han creado, ¿no? Se os ha acusado de ser negacionistas de hace algunos años el coronavirus, de negacionistas de la violencia machista, del cambio climático, todo prácticamente, todo. Y resulta que yo tengo la sensación de que cada vez pierde más fuerza, ¿no?, este concepto, y cada vez menos personas entienden qué tiene de malo el negarse a algo que cada vez es más evidente, como es, pues, por ejemplo, el tema del cambio climático, que de hecho Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ya está terminando con él prácticamente. Él desde el primer día dijo que era la gran mentira del siglo XXI, está combatiéndola, y una noticia de hace escasos días, Jeff Bezos ya ha reconocido haberse equivocado al haber apostado de lleno por financiar con sus campañas y con todo ese dinero que atesora este tipo de campañas, y ha dicho que va a reinvertirlo todo, va a dejar de apostar por ese supuesto cambio climático, diciendo que él a día de hoy se ha debido dar cuenta ahora, o simplemente quiere acercarse al poder, de que no es tan peligroso como tratan de vendernos, y lo va a destinar todo a la cura de enfermedades que a día de hoy preocupan muchísimo, como puede ser el desarrollo de algunos tipos de cáncer, y también a otro tipo de iniciativas más del día a día y que afectan de forma evidente a los ciudadanos, ¿no? Me gustaría, simplemente antes de preguntaros por cómo veis este choque que se está dando en los Estados Unidos y cómo puede afectar a Europa, porque yo tengo miedo de que, por un lado, pueda ser negativo en el sentido de que muchas de esas asociaciones, ONGs que estaban instaladas en Washington terminen huyendo y acaben entrando en Bruselas, pero por otro lado también tengo esperanza de, al final, quien manda, creo yo, al menos en Occidente a día de hoy, es Estados Unidos, y si hay un presidente que está dispuesto a luchar contra esto,
que tarde o temprano la gente en Europa se dé cuenta y consiga acabar con la tiranía de von der Leyen y los socialistas. Pero vamos a ver antes qué opina Donald Trump de todo el tema de la ideología climática. And I will end the electric vehicle mandate on day one. Thereby saving the U.S. auto industry from complete obliteration, which is happening right now, and saving U.S. customers thousands and thousands of dollars per car. And right now, as we speak, large factories just started are being built across the border in Mexico. So with all the other things happening on our border, and they're being built by China to make cars and to sell them into our country, no tax, no anything. The United Auto Workers ought to be ashamed for allowing this to happen. And the leader of the United Auto Workers should be fired immediately. And every single auto worker, union and non-union, should be voting for Donald Trump, because we're going to bring back car manufacturing and we're going to bring it back fast. Bueno, veíamos ahí a Donald Trump, que precisamente también fue el ejemplo de una persona de derechas que consiguió ganar en las zonas más obreras, sobre todo en los cinturones industriales del Reino Unido, donde más importancia tiene el tema del desarrollo de automóviles, en estados como Pensilvania, que consiguió destruir, y ahora también lo está haciendo desde la presidencia, en cuestión de meses, toda esta ideología que tanto tiempo llevan tratando de imponernos relativa a las consecuencias que debían tener en nuestra vida todo el tema climático, ¿no? Ignacio, no sé cómo ves tú, cómo puede influir el hecho de que Trump esté persiguiendo de forma tan contundente esta corriente. Pues yo tengo claro que la gente, y ya los norteamericanos han decidido, quiere soberanía nacional. Sí, quiere la soberanía frente al globalismo, porque uno de los instrumentos clásicos, por ejemplo, del globalismo es el inmigracionismo, lo hemos hablado muchas veces, pero también el fanatismo climático. Hay otras expresiones del globalismo también, hay muchas otras. Pero bueno, si os parece, ahora nos centramos en el tema del fanatismo climático. Y es evidente que para la industria nacional norteamericana el fanatismo climático del globalismo le ha perjudicado mucho. Las propias producciones nacionales, en los comercios, el comercio nacional, el comercio local. De hecho, por eso él mismo tiene un plan clarísimo de reestructuración de la economía nacional y de expansión de su propia producción nacional, que es lo mínimo que se le pide a un gobernante, es decir, que al final acabe velando por los intereses de sus gobernados, en este caso los norteamericanos. Por eso nosotros también desde Vox lo tenemos muy claro. Por encima del interés nacional no hay absolutamente nada, porque un partido político y un dirigente político lo que tiene que ver es por los intereses nacionales y los intereses generales de esa nación que está gobernando. Y esto que acabo de decir, para nosotros es muy básico, pero es que hay otra gente que se dedica a hacer política para rendir cuentas e intereses de los otros, no precisamente de los españoles, y en este caso, sino que están en hacer negocios precisamente con multinacionales que pueden tener intereses, por ejemplo, en ese predominio de la ideología del fanatismo climático. Voy a poner, si nos importa, algunos ejemplos más, porque es verdad que esto es poliédrico, es multidisciplinar. Por ejemplo, ¿qué pasa con el campo? ¿Qué pasa con la producción nacional española? Que podríamos hablar también de la norteamericana, que precisamente el fanatismo climático establece una serie de imposiciones, ese fanatismo climático impulsado, hay que decirlo otra vez, por el Partido Socialista y por el Partido Popular. Es que es así, es que no podemos mentir, es que es así, es triste, pero es así. Lo imponen. ¿Y eso qué implica? Ecoregímenes para los agricultores, que no pueden utilizar determinados productos fitosanitarios, limitaciones constantes, reducción de la política agraria común, del dinero que perciben. Eso sí, se deslocaliza la industria en España y se va a otros lugares, donde ahí ya ese fanatismo climático no está impuesto. Si uno rasca, muchas veces encontrará determinadas empresas que en un lado te están diciendo, no, aquí hay que limitar la producción, y en cambio ellos mismos se están yendo a otros lugares donde con sueldos muy baratos se dedican a producir para toda la geografía, en este caso nacional, la española. Es decir, si detrás de todo esto hay un negocio, pero podemos hablar también de la compraventa de casas, con el tema de la calefacción, del gas, que a partir del año 2030 y 2032 no se va a poder comprar casas si no tienes una calificación concreta, la D y luego la E, es decir, o al revés, ¿no? Pero bueno, básicamente
Es decir, que todo esto es así. Por tanto, qué menos que al final que Donald Trump dice, yo estoy aquí para velar por los intereses nacionales, yo creo en la expansión nacional y no en este ridículo que me están haciendo. Y por otro lado, si es que el conservacionismo, bien entendido, cuidar el medio ambiente, es un elemento estructural del conservacionismo también de toda la vida, del mundo conservador. Sí. Es decir, que es que aquí no nos van a inventar nada. Eso sí, por ejemplo, el tema de la riada de Valencia, sí, también es culpa del fanatismo climático. Es puro terrorismo climático. ¿Por qué? Porque se impide limpiar los cauces de los ríos. ¿Qué pasa con los incendios? Si no te permiten desbrozar los montes o hacer una ganadería extensiva y expansiva, claro. ¿Qué es lo que sucede? En el fondo ellos no están pensando en el medio ambiente. Bajo la excusa de determinada forma que quieren del planeta, necesitan tener ese negocio que al final es económico, sin duda. No, te digo más. Además, en lo de Valencia llevaba, si no me equivoco, desde el año 2014 pactado en el Congreso una reforma para que aquel desvío del Turia que se hizo para que este tipo de desastres naturales no afectasen a Valencia, tampoco afectasen al resto de pueblos colindantes que se vieron totalmente destruidos por esta riada, como Paiporta, como Cheste y otros muchos, y sin embargo no se hizo. No se hizo porque no interesa, pese a ser lo más en pro del medio ambiente que se podría haber hecho, y porque son obras que seguramente no se hacen en 4 años, y tanto el PP como el PSOE llevan, desde que entraron al poder en el año 1982, si no me equivoco, Felipe González, en una constante guerra por simplemente perpetuarse. Y para ello tienen que hacer las cosas a corto plazo. Y si tienen que mentir, como lo han hecho con Madrid Central, lo van a hacer. Y luego no van a tumbar Madrid Central y no van ni siquiera a hacer un amago de combatir a Ursula von der Leyen, que al final es su jefa y podrían convencerla, ¿no? Pero es que no fueron capaces ni de convencerla para que Teresa Rivera, que es la gran culpable de lo que ocurrió en Valencia, o una de las grandes culpables, llegase a ser lo que es en estos momentos, que es vicepresidenta de la Comisión Europea. Es que resulta todo bastante delirante. Isabel, no sé cómo ves tú también el hecho de que, haya por fin un poco de poderes alternativos en lo que es Occidente con la llegada de Donald Trump, y si crees que esto también puede cambiar la tendencia de Europa. Sin duda, yo creo que sí que puede cambiar la tendencia de Europa. Lo estamos viendo. Por ejemplo, en Portugal esta semana se ha aprobado una limitación de las nacionalidades. Lo hemos visto en Francia, cómo se están revocando las zonas de bajas emisiones, y es que creo que la ola de sentido común está despertando en todo Occidente. Y es que yo creo también que los españoles tienen la sensación de votar mucho, pero decidir poco. Al final estamos entregando nuestra soberanía a unas élites globalistas, a unos burócratas de Bruselas que se dedican a legislar, que se dedican a aprobar regulaciones completamente ideológicas, completamente totalitarias, completamente discriminatorias contra las clases más precarizadas. Y esta es la realidad. Y tenemos a un Partido Popular y a un Partido Socialista completamente entregado a estas agendas. ¿Y qué es lo que hacen? Pues precisamente lo que hace la izquierda y lo que hace también el Partido Popular, que es crear una sensibilidad para justificar luego su intervención. Lo vemos en los colegios de la Comunidad de Madrid, donde los libros tienen el logo de la Agendita 2030, es decir, ya desde pequeños están metiendo, los políticos de la casta bipartidista están metiendo todo el tema de la Agenda 2030, están sensibilizando a la población para decir, no, es que te voy a meter la mano en el bolsillo para cobrarte una tasa de basuras porque resulta que tenemos que cuidar el medio ambiente. No, es que a tu padre no le voy a permitir circular en el coche que han tenido toda la vida porque resulta que contamina infinitamente más que China, ¿no? Ese es el mensaje que está mandando el Partido Popular y el Partido Socialista. Con esa justificación, pues se dedican a meter la mano en los bolsillos y a limitar las libertades de todos los españoles. Es que estamos hablando de limitar nuestra libertad. Y esto lo están haciendo de la mano, lo están haciendo juntos. Por mucho que de vez en cuando el Partido Popular intente disfrazarse de Vox, la realidad es que cuando tienen mayoría absoluta no hacen absolutamente nada de lo que dicen cuando están en la oposición. La realidad es que abrazan, votan y aprueban esta normativa completamente delirante, completamente ideológica, y yo creo también que hay que mandar un mensaje de esperanza, ¿no? Y decir, oye, defender el sentido común, que es lo que estamos haciendo desde Vox, no es ser negacionista. Defender que puedas circular con tu coche por Madrid y por cualquier ciudad no es ser negacionista. Querer conservar el medio ambiente, como decía Ignacio, que es lo que hacemos nosotros, pues por supuesto que es el sentido común y es lo que están esperando una gran mayoría de españoles frente al avance de esta ideología completamente totalitaria y totalmente perjudicial para la libertad y para la prosperidad de todos los españoles.
No sé, o sea, creo que una prueba evidente, ¿no?, de la mentira a la que nos están sometiendo es que recientemente, no sé si lo pudisteis leer, salió una noticia en la que la Comisión Europea avisaba de que los coches eléctricos también iban a sufrir la imposición de un nuevo impuesto porque frenaban. Entonces, ya el hecho de que frenasen, aunque fuesen eléctricos, también era contaminante, una norma que han llamado Euro 7. Me gustaría simplemente poneros un vídeo muy breve en el que se explica este nuevo impuesto, que para mí acaba con la mentira de que este tipo de vehículos son cero contaminantes y simplemente lo que buscan es recaudación. Y ya cerrar el programa con el tema de la tasa de basuras, de una mentira más del señor José Luis Martínez Almeida. Resulta que los coches eléctricos ahora también contaminan. Esto es la nueva norma Euro 7 que llega en 2026. Por primera vez van a ser vigilados por sus emisiones de partículas, porque sí, aunque no echen gases por el tubo de escape, sí contaminan con otras cosas. Los frenos y los neumáticos generan miles de partículas invisibles que respiramos cada día. Solo las pastillas de freno generan unas 20.000 toneladas de polvo al año y unas 9.000 terminan en el aire que respiramos. Y ese polvo puede provocar enfermedades pulmonares graves. Y por eso, con la Euro 7, Europa pondrá límites también a los eléctricos. Solo podrán emitir hasta 3 miligramos el kilómetro de partículas en el frenado. Además, tendrán que garantizar que sus baterías mantengan el 80% de su capacidad tras 5 años, y eso hará que los coches sean más caros. Así que sí, primero te comen la cabeza para que te compres coches eléctricos y ahora esto. En fin, cuéntame lo que opinas en comentarios, te leo. Rebeca, cuéntame lo que opinas de esto. No, pues es que así todo, o sea, así todo. Dice, primero te come la cabeza como la llevan comiendo durante todos estos años. Yo antes me refería a los coches diésel de la normativa Euro 6, que cuando se testaron en laboratorio se veía que no contaminaban prácticamente nada, pero que luego cuando fueron llevados a la vida real dijeron, ay, pues ya contaminan demasiado. También los de la Euro 6, que son los anteriores a esta Euro 7 que viene ahora, porque cada normativa pues tiene ese nombre. Fíjate que se está... hemos hablado de los ciudadanos durante todo este programa, pero se está también presionando tanto a las empresas, ¿no?, a los fabricantes, que yo antes también me refería al Dieselgate, y es que hubo una fábrica, por ejemplo Volkswagen, que tuvo que mentir acerca de las emisiones, ¿no?, que producían sus vehículos por el hecho de que pudiesen salir a la venta, ¿no?, por las normativas cada vez más restrictivas que se estaban aplicando desde Bruselas. Y ya están avisando todos esos fabricantes de diferentes compañías de automóviles de que no es posible, o sea, no es posible cumplir con lo que se está pidiendo desde Bruselas y desde la Comisión Europea. Y ya han advertido de que si tienen que cumplir con esas normativas, van a cerrar directamente sus compañías, con lo que eso implica para la destrucción de empleos y, bueno, la destrucción también de nuestra industria, ¿no? Entonces, uno se plantea, hablábamos antes del dinero, hablábamos de la expulsión de las ciudades, ¿no? Bueno, es que también parece que quieren expulsar a nuestra industria, nuestra competitividad directamente desde la Unión Europea. Quieren que esa competitividad la tengan otros países, la tengan China, la tenga Estados Unidos, y que nosotros seamos cada vez más dependientes de esas naciones. Porque si no, es que no se explica. Cuando no haces más que poner trabas a tu industria, a tus fabricantes, a tus productores, ¿qué es lo que estás pretendiendo? O sea, ¿qué es lo que pretendes? ¿Todo vale con la excusa del medio ambiente? Claro. O sea, y es que ya lo de que encima vayan también a poner trabas a los coches eléctricos, pues hombre, es que no sé. O sea, no sé quién todavía puede seguir tragándose este cuento, que yo creo que para todos es bastante evidente. Es gracioso porque al final dicen, no, hay unos coches que contaminan más que otros, que son los de diésel. Entonces vamos a ponerles un impuesto, una tasa. Tienes que comprarte el eléctrico si quieres esquivarla. Y cuando se dan cuenta de que, bueno, no se dan cuenta porque ya lo sabían, pero cuando se revela que era toda una mentira, dicen, bueno, pues entonces le añadimos el impuesto al otro también. Entonces, en vez de quitárselo al que la tenía y que nadie tenga impuestos, porque al final los coches pues contaminarán no sé cuánto y no sé si afectará, pero desde luego todos van a contaminar algo, lo que hacen es utilizarlos todos al final como una medida de recaudación y que sea una vez más el pueblo el que lo sufre, ¿no? Hemos empezado este programa con aquel famoso vídeo de José Luis Martínez Almeida, con esa cuenta atrás, ¿no? En X días se acaba Madrid Central, hemos visto algo peor todavía una vez ha llegado al poder. Y ahora está haciendo un poco lo mismo con el tema de la tasa de basuras, porque hace escasos días él se opuso de forma frontal al tema de la tasa de basuras. Bueno, pues en estos momentos la está aplicando y encima, según han difundido los medios de comunicación, la ha aplicado de una forma errónea y lo que está haciendo es cobrar más de lo que debería a la gente. Creo que Madrid, si no me equivoco, es una de las comunidades en las que mayor tasa se está cobrando en estos momentos, una media en torno a 140 o 150 euros por habitante, y él, lejos de rectificar,
bueno, se ha rectificado y ha reconocido que ha cometido el error, pero no va a acabar con la tasa de basuras. Y lo que no está haciendo tampoco es devolverle el dinero a la gente. Vamos a ver cómo se revolvía contra el PSOE hace escasos días, diciendo que él no estaba dispuesto a someterse a esto y que había que cancelar o vetar esta tasa de basuras. Primera gran mentira de la izquierda. Esto es una imposición de Europa. No es cierto, no es una imposición de Europa. Era una medida que estaba prevista dentro de la directiva, pero que no era de obligado cumplimiento para los diferentes Estados miembros y, por tanto, no era de obligado cumplimiento, salvo para aquellos que han subido los impuestos a los españoles más de 75 veces desde que están en el gobierno en el año 2018. Y, por tanto, para aquellos que entienden como forma de política subir los impuestos pero no mejorar los servicios públicos. Y por eso, primera mentira de la izquierda, no era obligatorio. Segunda mentira de la izquierda, el Partido Popular lo ha apoyado. No es cierto, el Partido Popular no votó a favor de esta ley en el Congreso de los Diputados y además presentamos una proposición no de ley que instaba la derogación de la tasa de basuras, que tampoco fue aceptada por nuestros adversarios políticos. Si hubiera sido votada esa proposición no de ley del Partido Popular, hoy no tendríamos tasa de basuras en la ciudad de Madrid ni en ningún municipio de España. Y por tanto nosotros seguimos en nuestra posición, que también hemos llevado al Pleno del Ayuntamiento de Madrid, exigiendo al Ejecutivo Nacional, exigiendo a Pedro Sánchez y a su gobierno que derogue la tasa de basuras y por tanto que nos ahorre a los madrileños tener que pagar esos 140 euros de media que en estos momentos estamos girando en los recibos. Hemos introducido ya modificaciones importantes para el año que viene a la vista de la experiencia del primer año de aplicación de la tasa de basuras. Se va a tener en cuenta el número de personas que están en casa, se va a establecer alguna exención adicional y por tanto desde ese punto de vista estamos en una constante adaptación a una regulación escasa completamente de contenido, que deja que los ayuntamientos cada uno lo hayamos regulado de la forma que estimemos más conveniente, y estoy seguro de que todos los ayuntamientos lo hemos hecho con la mejor voluntad y con la mejor intención, pero no es menos cierto que tantas regulaciones prácticamente como ayuntamientos hay en España, y eso es como consecuencia de la inseguridad que nos generó esta norma carente de todo fundamento del Gobierno de España. Yo he de decir, y esto es una opinión particular, que Almeida es seguramente una de las figuras que más rechace del mundo de la política, porque creo que es la falsedad personificada. Es decir, es un tipo que ganó las primeras elecciones acercándose a las abuelitas, mostrando que era un chico simpático en los medios de comunicación, pero que sin embargo ha estado detrás de muchísimos escándalos y desde el momento en el que asumió el poder se ha dedicado a mentir. Traicionó a su amigo Pablo Casado cuando hubo una guerra interna dentro del Partido Popular. Ha traicionado a todos los madrileños con el tema de las bajas emisiones que prometió derogar y les está traicionando ahora también con la tasa de basuras. Isabel, no sé qué te parece a ti todo esto, pero desde luego es una figura que no entiendo cómo sigue donde está y que creo que tarde o temprano le va a perjudicar todo esto. El Partido Popular de Madrid no deja de estafar a todos los madrileños, ¿no? Con promesas electorales que luego cuando tienen mayoría absoluta hacen lo contrario a lo que habían dicho. Es decir, el pilar de la campaña de Almeida, que era la derogación de Madrid Central, y luego la amplió. Y con la tasa de basura pues vemos exactamente lo mismo, ¿no? Campañas publicitarias, eslóganes, actos de partido, criticando a Pedro Sánchez, pero la realidad es que la ley de economía circular que impone la tasa de basuras no contó con el voto en contra del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Es decir, ese acto lo tenían que haber hecho también en Génova, exigiéndole al señor Almeida, al señor Feijóo, que hubiera votado en contra de esa ley que un día llegó al Congreso y que impone la tasa de basuras. Es decir, es la hipocresía personificada. Es que no se puede hacer una cosa y la contraria a la vez. No se puede decir una cosa a los españoles y hacer la contraria cuando se gobierna. Y con la tasa de basuras ha pasado exactamente eso, que cuando ha llegado a los ayuntamientos, tanto al Ayuntamiento de Madrid como al resto de ayuntamientos de toda España, vemos a los alcaldes muy enfadados con el partido político de turno. En este caso, el PP contra el PSOE, y si gobierna el PSOE contra Bruselas. Pero es que tenemos que decir que estas leyes han sido aprobadas por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Y lo que tenía que haber hecho el señor Almeida, como he dicho, es hacer ese acto en la puerta de Génova exigiéndole al señor Feijóo que hubiera votado en contra de esa ley. Porque claro, aquí con estas políticas siempre ganan los mismos y pierden los mismos. Ganan los políticos, gana la casta bipartidista corrupta, que lo único que hacen es meter la mano en el bolsillo de todos los españoles y en especial de la gente más humilde. Y ganan porque se dedican pues, a crear esta sensibilidad, de la religión climática, del fanatismo climático, para justificar su intervención, para crear observatorios, para crear concejalías. Hay ayuntamientos en la Comunidad de Madrid, gobernados por el Partido Popular, donde ya hay concejalías de Agenda 2030, donde hay directores generales de cambio climático. ¿Dónde estamos llegando?
a meter la mano en el bolsillo a todos los madrileños, a todos los españoles, para seguir engordando las redes clientelares del Partido Popular y del Partido Socialista, que es a lo que se han dedicado durante décadas. Porque, oye, pagamos una tasa de basuras, pagamos cada vez más impuestos y, sin embargo, los servicios públicos en Madrid, tenemos un metro colapsado, la vivienda inaccesible, los centros de salud sin construir prometidos desde hace años. ¿Dónde se está yendo el dinero de los madrileños y de los españoles? Esta es una buena pregunta que también deberíamos hacerle al señor Almeida. Ignacio, no sé si bueno, te iba a preguntar si estás de acuerdo con Isabel. Imagino que sí, no, con Almeida, claro que sí. Porque al final escuchábamos a Almeida tratando de decir que esto venía de Europa. No sé hasta qué punto, que no venía de Europa, que venía del Partido Socialista. No sé qué hay de verdad en esto y cuánta responsabilidad tiene de que se esté aplicando la tasa de basuras como se está aplicando. Sí, vamos por partes. Porque en esta puesta en escena de Almeida con Elías Bendodo, es verdad que es de una hipocresía que clama al cielo. O sea, es tremendo. Toman el pelo a los españoles. Quieren tomar el pelo a los españoles. Bruselas propone, y en ese listado, entre otros, tasa de basuras. Pero Bruselas, von der Leyen, la jefa de estos señores, Partido Popular Europeo. Pero en esa plantilla, entre las posibles medidas, está esa. Y no se opusieron. No se opusieron. Congreso de los Diputados, Cortes Generales, se tramita la Ley de Economía Circular. En uno de sus artículos habla ya de la imposición de la tasa de basuras. Si alguien se opone a la tasa de basuras, hace todo lo posible para que esa ley no prospere. Digo yo, por lo menos así actuamos nosotros en Vox. Cuando nosotros no queremos algo, nos oponemos de forma total y frontal. ¿Cómo hacemos con el gobierno? Por ejemplo, desde el año 2018, ¿no? Vale. ¿El Partido Popular planteó enmienda de totalidad a la ley? No. ¿Vox la propuso? Sí. ¿El PP no? ¿Vox sí? ¿El PP apoyó la causa de Vox? ¿Esa enmienda de totalidad? No. Ni en el Congreso ni en el Senado. Oiga, pues parece que a lo mejor no hicieron todo lo posible para que precisamente esa tasa de basura no estuviera impuesta desde las Cortes Generales. Que no es Sánchez y Feijóo, que es el PSOE y el PP. Porque si tú te opones a algo, haces una posición total, completa y frontal. Y por lo tanto, votas no y haces todo lo posible en toda la tramitación legislativa para que no se apruebe. Nosotros hemos planteado en multitud de ocasiones que esta ley hay que derogarla. El Partido Popular no. ¿Qué lo hace? A nivel municipal. ¿Por qué? Porque no tiene competencia. Si no se aprueban leyes en los municipios, se aprueban normas, ordenanzas, por ejemplo, pero no las leyes nacionales, se aprueban en las Cortes Generales. Y tuvieron oportunidad durante toda la tramitación legislativa para oponerse a la tasa de basuras, como hizo Vox. Por tanto, una falsedad tremenda. Están tomando el pelo a los españoles una vez más. ¿Qué pasa? Que saben que los españoles están hartos de esta tasa, están hartos de las sanciones. No pueden más con la carga impositiva. Carga impositiva también del Partido Popular, por ejemplo, en las regiones, o también determinados impuestos de los municipios donde gobierna el Partido Popular. Y como los españoles están asfixiados y están hartos, y ellos lo han percibido, intentan instrumentalizar una causa muy legítima del pueblo español, pero encima mintiéndoles. Y esto es así. Esta es la realidad del Partido Popular. Esto es lo que tenemos. Pues hombre, pues yo lo que les digo al Partido Popular es que podrán votar que sí a las proposiciones de ley de Vox que piden expresamente la derogación de las zonas de bajas emisiones por un lado y también de la tasa de basuras por el otro. Bueno, es que de hecho ahora tenemos a Rajoy alguna vez en actos, ¿no?, con actos de expresidentes y tal, presumiendo, ¿no?, delante de Zapatero de, oye, que yo subí más los impuestos que tú con Montoro cuando llegó al poder, pero es todo así. Es decir, lo podemos ver en estos momentos a nivel autonómico, donde ellos supuestamente son la alternativa a controlar la inmigración masiva y, sin embargo, hay ciudades o comunidades en las que están siendo ellos pioneros, en las que mantienen ese chiringuito que hay conformado con las ONGs y con otras organizaciones dedicadas a hacer negocio con el tráfico de personas. Son también ellos los que, en comunidades autónomas como Galicia, han sido los principales precursores de la imposición de idiomas regionales como es el gallego y de aislar a los que querían hablar el español. Son también ellos los que en estos momentos en la comunidad andaluza están llevando a cabo la mayor ofensiva contra todos los agricultores con ese derribo de miles y miles de olivos para instalar placas solares. Al final el Partido Popular sabemos que tiene la misma responsabilidad, con la única diferencia de que de cara al público dicen otra cosa, y con esto creo que en este programa también ha quedado demostrado que se encuentran en lo mismo. Con esto nos despedimos. Espero que les haya gustado, que se hayan podido informar de qué hay detrás de
todo este tema de las bajas emisiones, de qué hay detrás también de esta nueva tasa de basuras que nos están imponiendo a nivel nacional y en algunas comunidades como Madrid con especial agresividad. Les animo a que se suscriban al canal si no lo están, a que compartan el vídeo, a que le den like y les espero en el siguiente episodio del Bolso de Soraya aquí en Bipartidismo Stream.